16 minutos, 10 con 16 minutos. Estamos avanzando en punto de vista. Hoy no hemos tenido a nuestro amigo, el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, y compañero, porque también le cambiaron los horarios de Intempestivamente, le han de haber cambiado el intempestivamente. horario, ¿no? Que a veces Cenel pasa eso. Santa Elena, Sí, porque él está allá en claro, Palmara, ¿no? provincia de Santa Elena, claro. Así es Si vas a que estar escuchando, le enviamos un saludo afectuoso a nuestro gran amigo y compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Esperamos que esté mañana con nosotros. exactamente, que esté con nosotros mañana y que ya uno sepa a qué atenerse esta semana, a qué hora mismo es que le toca el corte a cada uno. No es que, porque cada semana han ido cambiando, esa es la verdad. Sí, pues. Entonces, uno de los grandes problemas es la incertidumbre cuando se tiene este tipo de racionamiento. Si usted ya sabe que es tal hora, con todos los problemas del caso, pero ya se organiza. El problema es cuando no, cuando comienzan a cambiar, a cambiar, a cambiar, ahí es realmente un problema. Y por eso es que tenemos hartos comentarios de personas que nos escriben de diferentes lados de la ciudad contándonos sus problemas con respecto justo al tema de esto de energía eléctrica. Ahora vamos a otra área que la tocamos al iniciar el programa con el abogado César Coronel Garcés él tiene justamente su buffet, su empresa, que se dedica a la solución de problemas de deudores. Hoy los deudores estamos, y yo me incluyo porque yo también fui uno de los perjudicados, como supuesto deudor de esa época de Metel. Y un día, sorpresivamente, hace 3 años, en el gobierno anterior, un día me habían congelado fondos de mi cuenta corriente y no sabía yo de dónde era, retención, y cuando veo de CNT por una deuda del año 99, que no existía, es más, yo no tenía línea de CNT a mi nombre, peor, o sea, no podían demostrarlo. Un lío, y así hay 340 y pico de mil de lo que decía Alcides usted, ¿no? Sí, 300, aquí tengo la cifra, espérese. 314.981 ex clientes de CNT enfrentan coactivas por deudas de hace años. Y ya la empresa CNT ya ha aprobado un reglamento para la aplicación de la prescripción de la acción de cobro, ¿verdad? Y entonces queremos saber un poco Claro, cómo es la cosa, ¿no? cómo es la cosa, cómo hay que actuar individualmente para quienes han sido justamente requeridos por la malhadada vía coactiva que se utilizó. Eh, Hay que contratar hay que abogados, ¿verdad? ¿Qué se hace, César? Muy buenos días. ¿Qué tal, ingeniero, licenciado? Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Un abrazo para ustedes y también a quienes nos escuchan a través de Atalaya. En primer lugar, es importante aclarar, porque he visto en varios medios de comunicación que hay cierta confusión respecto a este tema, porque se habla de una condonación o un perdón de deudas por parte de la CNT, lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque la prescripción es un derecho que ha existido toda la vida por parte de los deudores. Es decir, cuando este tipo de deudas que podrían ejercerse el cobro vía coactiva, han transcurrido 5 años y no se han pagado, usted puede solicitar la prescripción. Derecho, repito, que ha existido toda la vida. Sin embargo, lo que pasaba hasta ahora es que si usted quería solicitar la prescripción, tenía que acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, ante los jueces, proceso que podría tardar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, lo que implicaba gasto de recursos y tiempo para los usuarios. Ahora, lo que ha hecho CNT, y eso sí debo reconocer con mucho acierto, es expedir un reglamento de prescripción para que ese trámite que antes se hacía ante los jueces, hoy se pueda realizar en la vía administrativa, es decir, ante la misma empresa, que en un plazo de 30 días podrá expedir la resolución en el sentido de declarar o no la prescripción una vez que se verifican los requisitos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Primero,
que esa deuda hayan transcurrido desde que no se ha pagado más de 5 años. Segundo, que durante esos 5 años usted no haya realizado un acuerdo o convenio de pagos. Tercero, que durante esos 5 años a usted no le hayan iniciado una coactiva o que, habiéndole iniciado la coactiva, esta no haya sido notificada en legal y debida forma. Cumplidos estos requisitos, usted puede, mediante un trámite sencillo en la vía administrativa, solicitarle a la CNT la prescripción, que implica tres cosas. Primero, la declaratoria de prescripción como tal por parte de la autoridad competente. Segundo, la eliminación de esta deuda de cualquier tipo de registro. Y tercero, la rehabilitación de la persona deudora. ¿Por qué? Porque puede pasar que a alguna persona le iniciaron una coactiva que no fue notificada todavía, pero que ya le habían retenido fondos en las cuentas y necesita que le levanten esas retenciones. Entonces, la prescripción implica la eliminación de la deuda y la rehabilitación del deudor. Pero quería aclarar que la prescripción es un derecho que ha existido toda la vida. La única diferencia es que hoy se podrá solicitar en la vía administrativa. Y respondiendo a Ya, su pero ¿se pregunta, hace individualmente o cómo? el ¿Cómo? trámite se debe realizar de manera individual por cada usuario deudor. Es importante mencionar que yo sugiero siempre tener el patrocinio y asesoramiento de un abogado experto en deudas, más allá de que el trámite no lo exige por ser de vía administrativa, pero además también es importante aclarar que la CNT ha expedido este reglamento con una restricción, y es que no aplica para personas jurídicas, únicamente aplica para personas naturales. Usted me preguntará, ¿y qué pasa con las personas jurídicas? Bueno, el trámite que deben seguir es el que siempre ha existido y es solicitar la prescripción ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Trámite que hoy ya no se debe hacer en lo que respecta a las personas naturales, quienes tendrán esta vía expedita en la sede administrativa ante la misma empresa CNT. Abogado, o sea que uno tiene que ir acompañado de un abogado para hacer el Nosotros trámite de la prescripción. Nosotros sugerimos siempre contar con primero el asesoramiento para verificar que realmente se cumplen los requisitos y luego el patrocinio de un abogado experto en deudas, repito, más allá de que el trámite no lo exige por ser de sede administrativa. Ahora, algo que también es importante mencionar es que muchas personas están hoy de alguna manera vinculadas a esto. Se hablaba en su momento de más de 300.000 personas. Sin embargo, hace 2 semanas se dio una rueda de prensa en la ciudad de Quito en la cual nosotros participamos por ser representantes de muchos deudores de la CNT, y en esa rueda de prensa se anunció al país que en la situación de deuda extrajudicial, es decir, que no le han iniciado una coactiva, hay 1.700.000 personas que podrían verse beneficiadas con este trámite. Pero adicionalmente existen 3 millones de personas que están en una coactiva. Pero es importante aquí aclarar que incluso ya hemos tenido nuevamente reuniones con CNT por este tema porque había una confusión por parte de algunos funcionarios en servicio al cliente que estaban rechazando las solicitudes de las personas que tenían una coactiva, cuando lo que dispone la ley es muy claro. La prescripción solo se interrumpe con la citación. Es decir, si usted tiene una coactiva pero no lo han citado, usted tiene todo el derecho a solicitar la prescripción, de tal manera que de esos 3 millones de personas que tienen una coactiva, muy probablemente un número importante de ellos puede solicitar la prescripción porque aunque tiene coactiva, nunca lo citaron, de tal manera que la prescripción no ha sido vista interrumpida. Oiga, César, mire, muchos han de decir, como yo, y se han de preguntar, bueno, ahorro en la prescripción, pero ese ahorro lo voy a gastar pagándole al abogado, pues entonces, ¿cuál es el beneficio? Le cuento, en lo que respecta a defensa de deudores, nosotros somos un estudio jurídico especializado en deudas, hemos habilitado un servicio en el sentido de asesorar de manera gratuita a las personas, y cuando cabe el proceso y corresponde hacer la prescripción, tenemos una tarifa única. Porque, por ejemplo, tenemos clientes que le deben a la CNT $6.000, $7.000, $3.000, $2.000.
pero también hay deudas de 500, de 300. A todos ellos, sin importar el valor de la deuda, les estamos cobrando una tarifa única de $50 por todo el trámite administrativo, el seguimiento y el patrocinio. Y la asesoría es gratuita. Entonces, en ese sentido, tenemos las tarifas más bajas del mercado sin importar el valor de la deuda. Imagínense, licenciado, una deuda de $7,000, ahorrarse ese valor pagando solo 50. Entonces, evidentemente, por eso son muchas, son cientos ya las personas que nos han confiado sus trámites. Es más, el primer trámite a nivel nacional que se presentó de prescripción con este nuevo reglamento lo presentamos nosotros y se trata justamente de una ecuatoriana que vive ya hace más de 20 años en Nueva York por una deuda de la época de Emetel. Y fue el trámite que se ingresó como primero a nivel nacional y esperamos ya en los próximos días tener una respuesta y obviamente dar de baja esa deuda a través de la prescripción. Claro, ahí sí, por ejemplo, le voy a poner el caso de una persona que nos decía que debía supuestamente $200 de la época de Metel y le pusieron una prohibición también de enajenación de vehículos. Tenía una camioneta y no la podía vender. Es decir, hay el asunto de congelación de fondos por la coactiva y también de prohibición de enajenar estos bienes, ¿no? Así es. Es correcto, muchas personas tienen una coactiva que implica, entre otras medidas cautelares, la retención de fondos, a otros. Incluso tuve el caso el otro día en la oficina de una señora que incluso le habían puesto prohibición de salir del país, lo que además es inconstitucional. Inconstitucional. Es inconstitucional. En todo caso, todas estas medidas cautelares se levantan al momento que se declara prescrita la deuda. Lo importante es identificar si dentro de ese procedimiento de coactiva la persona fue o no citada en su momento. Además, recordar que las deudas todos los días crecen en razón de los intereses y muy probablemente esa deuda de $200 de la época de Metel, estamos hablando de una deuda de por lo menos 2 décadas de antigüedad, muy probablemente hoy resulta en una deuda de unos $5,000, dependiendo del tiempo que ha transcurrido. Oiga, abogado, estábamos dialogando con el ex vicepresidente Glass temprano y estábamos haciendo un comentario sobre este tema con el ingeniero Mendoza y ahí intervino, pidió la palabra porque el tema no era realmente para la entrevista con el ingeniero Glass. Y él decía que por qué no se plantea una medida cautelar que beneficie a todos. O sea, que CNT diga, a ver, todos los que deben hasta 5 años, cero, no se les cobra sin ningún trámite y hasta luego. Porque él dice que si se obliga al beneficiario de la prescripción a contratar un abogado, se están beneficiando muchísimos bufetes en esta ciudad, en este país. Y que para evitar eso, se dicta mejor o se plantea una medida cautelar que beneficie a todos sin necesidad de contratar abogados. Bueno, en este caso específico, lamento no coincidir con el vicepresidente Glass en el sentido de que, primero, recordemos que CNT es una empresa pública, pero aunque sea una empresa pública, tiene que generar utilidades y hay recursos que se tienen que cuidar. En ese sentido, la única forma de dar de baja una deuda es por una razón que esté prevista en la ley. La prescripción es una razón que está prevista en la ley. Por otro lado, la prescripción no opera por el solo paso del tiempo, es decir, ya transcurrieron 5 años, se elimina la deuda. No, la prescripción lo dice con mucha claridad y de forma expresa en la norma. Esto está en el Código Civil de Andrés Bello, desde que, digamos, desde antes que ustedes y yo vengamos a este mundo ya existía ese Código Civil, pues no. Entonces, la prescripción, dice la ley, debe ser alegada, debe ser solicitada por el deudor ante la autoridad competente. Y por otro lado, en este trámite en específico, es importante aclararle al vicepresidente Glass que no se necesita de un abogado. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren ir acompañados de un abogado experto en deudas para justamente poderle dar seguimiento al caso. Además, recordemos que, bueno, va a depender de lo que le cobren otros estudios jurídicos. En lo que respecta a defensa de deudores, tenemos una tarifa única que es bastante baja sin importar el valor de la deuda. Adicionalmente, es necesario también que la ciudadanía conozca que este trámite es bastante sencillo y en un periodo de 30 días usted ya va a obtener una respuesta y con, digamos, un trámite expedito poder tener el beneficio de dar de baja una deuda que quizá tenía ya muchos años en mora.
Hay un mensaje a través del Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y dice, eso que asesoramos gratis no se lo cree nadie. Bueno, que se acerque a nuestra oficina o que nos pueda llamar para que justamente compruebe que la asesoría desde que llegamos al Ecuador hace más de un año es totalmente gratuita y eso nos ha permitido alcanzar a más de 4.000 personas en el primer año de operaciones en el Ecuador. Además, es importante también recordar que en lo que respecta al trámite de CNT, usted puede llamar al 1-800 deudas, la llamada es totalmente gratuita, la asesoría es totalmente gratuita, o puede dirigirse a nuestra oficina de manera directa en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Repito, estamos ubicados en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Usted nos cuenta de su caso, revisamos si puede o no cumplir con los requisitos y en caso de cumplir con los requisitos podría optar por nuestro patrocinio. Pero esa asesoría, ese primer acercamiento no tiene costo. Ok, está claro. O sea, no es que va a preguntar y por ir a preguntar o averiguar ya le van cobrando. Eso es no, para nada. No, no, no. Eso no ha pasado nunca y le puede preguntar usted a cualquiera de las personas que se han acercado a nuestra oficina y justamente cumplimos esa misión social, porque no solamente se trata de defender, nosotros tenemos tres objetivos como defensa de deudores: defender, informar y educar. Y en ese sentido estamos justamente trabajando de manera gratuita en el asesoramiento. Pero obviamente si ya la persona se decide por el patrocinio, una vez que se verifica que sí se cumple con los requisitos, obviamente hay un costo que, repito, es el más bajo del mercado. Imagínense, por una deuda de $6.000 pagar únicamente 50. Claro. Ahora, ¿qué pasa con las personas y personas jurídicas que ya se les retuvo fondos y pagaron? En lo que respecta a cualquier persona que se le ha retenido fondos y pagó, porque, a ver, una cosa es que le retengan fondos, otra cosa es que le embarguen esos fondos. Es decir, cuando los fondos están únicamente retenidos, siguen en la cuenta de la persona. Cuando son embargados, ya estos fondos pasan a la empresa pública. En el caso específico, tendríamos que revisar si es que hubo una retención y luego un embargo. Por otro lado, es importante también identificar que para que se dé un embargo debe haber previamente una citación dentro del procedimiento de coactiva. Pero también es importante mencionar que si han transcurrido 5 años desde que usted dejó de pagar, pero en ese tiempo usted, porque le retuvieron fondos, decidió de manera voluntaria hacer un abono o un pago, automáticamente usted está interrumpiendo la prescripción y ya no podría acogerse a este beneficio. Esto es importante aclararlo porque sí se han dado casos de personas que hicieron un convenio de pagos. Ahora, ¿qué pasa si usted hizo un convenio de pagos y ese convenio de pagos tampoco lo ha cumplido más de 5 años? Ahí sí aplicaría a una prescripción. Ahora, también es importante mencionar que para personas jurídicas no aplica este reglamento. Lo que corresponde para personas jurídicas es acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ante el contencioso administrativo, pero no se demora mucho eso. Es lamentable decirlo, pero sí, hoy los jueces están sobrecargados de trabajo y en ese sentido un trámite en el contencioso administrativo. Y ojo, voy a decir algo que quizá no debería, pero tenemos la fortuna de estar en Guayaquil, donde un trámite se demora entre 1 a 3 años. Yo he visto trámites en la ciudad de Quito ante el mismo Tribunal Contencioso Administrativo que tardan hasta 12 años, de tal manera que es importante Qué tener en bien. cuenta esto. Por eso la necesidad, y nosotros estuvimos también dándole seguimiento a este tema, y en buena hora la administración actual de Lourdes Cuesta en CNT justamente oyó el clamor de los ciudadanos y expidió este reglamento para lo que respecta a personas jurídicas, para que ya no tengan que ir ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero, repito, este reglamento solo aplica para personas naturales, perdón. Ya, ok. Bien por la administración de Lourdes Cuesta, porque si se actuó de manera equivocada y fuera de la ley en una anterior administración, en un gobierno anterior, la institución puede rectificar, pues, ¿no? Es Y creo, correcto, sí. sí, porque además la Contraloría le va a decir, oye, ha actuado fuera de la ley, ¿no? Ingeniero, y es importante mencionar algo, esto también implica un beneficio para la empresa. Primero, porque se transparentan las cifras. Estamos hablando de deuda de la época de Andinatel, de Pacifictel, de Metel, de 15, 20, 25 años. Entonces, usted no puede seguir arrastrando una cartera por cobrar de deudas que no son reales. Segundo, se ahorra usted el ejército de abogados externos que estaban, digamos, para el objetivo de cobrar deudas. Mire,
yo he contratado a varios abogados y uno de ellos que trabaja conmigo fue en su momento abogado externo de la CNT y él me decía, de cada 10 casos que nos llegaban, por lo menos 8 eran incobrables en razón de la prescripción, pero mucha gente, como no conocía el derecho, simplemente pagaba. Entonces, en ese sentido, obviamente se va a ahorrar la CNT también por este tema de los abogados externos. Y por otro lado, también es un ahorro para la CNT en el sentido de que va a lograr depurar la cartera y esto implica que ya no tenga que ir al Tribunal Contencioso Administrativo a defenderse de las demandas de personas naturales, porque esto implica un proceso en el que mínimo hay 2 audiencias, si se suspenden podríamos hablar de 3 o 4 sesiones de 6, 7 horas cada una de ellas. Imagínense tener a un abogado del Estado por una deuda de $500 sentado, multipliquemos 7 por 4, 28 horas en un juzgado. Entonces, evidentemente, es también conveniente esta medida para la misma CNT, pero sobre todo a los ciudadanos a quienes se beneficia en gran medida. Se habla de más de 1.700.000 en etapa extrajudicial y 3 millones en etapa de coactiva. Ah, mira, es bastante, ¿no? Entonces, solo como para puntualizar, si a usted ya le retuvieron plata o se la congelaron, como usted dice, y se la llevó la empresa, ¿tiene chance de que se la devuelvan o ya no hay vómito prieto? A ver, repito, si hubo solo retención y no hubo una citación, usted puede solicitar la prescripción y con esto levantar la retención y liberar De los acuerdo. fondos. Pero en cambio, si hubo una retención y hubo una citación y luego un embargo, esto significa que ya el dinero pasó a las arcas de la empresa pública y por lo tanto se entiende como un abono a la deuda y por lo tanto no podría caber la prescripción. Habría que identificar, por eso yo justamente la semana pasada tuvimos una productiva reunión con la CNT en el sentido de ponernos de acuerdo respecto a que la coactiva no impide la prescripción, porque ese era un mito generalizado y quiero aclarar que no es cierto que la coactiva impide la prescripción. Lo que Ah, impide, ya. O sea, no es que como empezó la coactiva, ya ven, el tiempo se corta. No, la prescripción sí es a los 5 años y punto. correcto, salvo que usted haya sido citado en legal y debida forma con la coactiva, que eso ya es otra cosa, ahí sí se interrumpe la prescripción. Pero hay muchísimos procesos de coactiva que a la fecha de hoy no se han citado a los deudores y por lo tanto estos deudores tienen todo el derecho a solicitar la prescripción y eliminar la deuda, porque lo único que interrumpe la prescripción es la debida citación. Muy bien. Oiga, una pregunta, ¿y qué va a pasar con aquellos que, habiendo sido literalmente beneficiados con la prescripción de sus deudas, no van por algún motivo, les bloquean las cuentas? No, a ver, no entendí la pregunta. ¿Cómo si Mire, usted ya... estamos en el proceso en donde los deudores deben de acudir a realizar su trámite para que surte efecto la prescripción de su deuda ante el CNT. Termina el plazo, no van. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Les bloquean las cuentas? No, a ver, es importante aclarar que este trámite aplica de ahora en adelante para siempre. Es decir, usted puede solicitar la prescripción mañana como la puede solicitar en un año. El Ah, es trámite indefinida el tiempo. es indefinida la resolución, por supuesto. Ah, Y obviamente, ah, mientras usted no haga el trámite, va a tener todavía retenidas sus cuentas, evidentemente. ay, sí, pues claro, claro. Pero bueno, de todas maneras hay que aprovechar, pues entonces si le dan esa oportunidad, vaya y haga el trámite, ¿no? El tema es Sí, el yo quiero, abogado, discúlpeme con todo respeto, pero el tema es el abogado, insisto. Si me van a dar un beneficio y no me van a cobrar nada por la prescripción, tengo que ir con un abogado y le tengo que pagar, pues el abogado de todas maneras. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Disculpe la insistencia, César, ¿no? Mucha sí, gente me está repito, preguntando eso, esa Sí, sí, pregunta. claro, es. ¿De qué vale por un lado que no pague? Ya me van a condonar la deuda, ya no voy a pagar, está prescrita. Pero por el otro lado tengo que llevar a un abogado que le tengo que dar un billete de $100, $200, no sé cuánto, ¿no? bueno, no sé otros estudios jurídicos, pero en lo que respecta a defensa de deudores, nosotros hemos previsto un honorario único para el patrocinio. Aquí debo aclarar, la asesoría no cuesta nada en defensa de deudores. Usted puede ser asesorado por uno de nuestros abogados expertos sin costo alguno. Luego, si usted decide optar por nuestro patrocinio, tenemos una tarifa única de $50 para todas las personas sin importar el valor de la deuda. Si su Ok. deuda es de 10 O mil sea, es dólares, flat, de es 5 un mil valor dólares, flat.
flat, correcto. Y obviamente también aclarar que este trámite, si bien es cierto, no requiere de un abogado porque es un trámite en la vía administrativa, nosotros sugerimos el acompañamiento y el patrocinio de un abogado experto en deudas para que usted no pierda su tiempo, para verificar si realmente cumple con los requisitos, para poder hacer una solicitud sólida, bien planteada, para poderle dar seguimiento respectivo y luego justamente poder darle a usted en el periodo que ha previsto el reglamento de 30 días hábiles la buena noticia de que ya esta deuda ha sido eliminada. Entonces, eso es, digamos, lo que comprende también nuestro servicio especializado. Y repito, por eso hay un valor único de $50. Ahora sí, he escuchado otros estudios que están cobrando $300, $500. Eso ya depende de los otros estudios jurídicos. Nosotros en Defensa de Deudores tenemos la tarifa más baja del mercado e incluso hemos habilitado una línea totalmente gratuita para que nos puedan llamar. 1-800 deudas. La llamada no tiene costo. 1-800 deudas, incluso nos puede llamar de su celular. Y por otro lado, en la oficina en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805, estamos atendiendo sin previa cita. La asesoría no tiene costo y el patrocinio tiene un valor único en caso de que usted quiera ir acompañado de nosotros para su trámite. Muy bien, muchísimas gracias al abogado César Coronel Garcés por estar con nosotros. Que tenga muy buen día. Por la oportunidad, que tenga una excelente jornada. Gracias. Nos vamos a despedir en punto de vista.